Continúo con la pregunta número 28. La semana pasada les había explicado en general la cuestión, cuáles son las verdades reveladas por Dios. Es el comienzo de la explicación del credo. Entonces es una lección importante. Ya les había explicado lo que es la revelación de Dios en la semana pasada y continúo con la misma pregunta, pero quisiera leerles el pasaje de este libro que estoy utilizando, que es un comentario del Catecismo San Pío X, que está muy bien hecho, y es de un padre italiano, Desiderio Costa, de la Sociedad San Pablo. Este libro está muy bien hecho, y en esta parte yo quisiera simplemente leerles lo que él dice, porque está también dicho que vale la pena oírlo así tal cual. Y entonces, bueno, la pregunta, la repito, que, como les había dicho, que ya había leído la última vez, pero la repito para que esté más clara. ¿Cuáles son las verdades reveladas por Dios? Respuesta: las verdades reveladas por Dios son principalmente las que se contienen resumidas en el credo o símbolo apostólico, y se llaman verdades de fe, porque debemos creerlas con fe completa, como enseñadas por Dios, el cual ni se engaña ni puede engañar. Entonces él comienza la exposición de esta pregunta y de esta respuesta con 2 puntos. El primer punto dice la ciencia y la fe, y el segundo punto, la ciencia y la fe ante la religión. Entonces el primer punto dice: podemos llegar a conocer una verdad, una cosa cualquiera, por 2 medios, o fundándonos en la palabra, o fundándonos en la veracidad de nuestras potencias cognitivas, o fundándonos en la palabra de otro. Es así que conocemos las cosas en general. Nuestras potencias cognitivas son varias. Ante todo tenemos los sentidos externos, por ejemplo la vista, por la cual vemos los colores de las cosas, su extensión y su movimiento. Después el oído, por el cual percibimos los sonidos. Después el olfato, por el cual sentimos los olores. El gusto, por el cual sentimos el sabor. Y el tacto, por el cual conocemos muchas cualidades de los cuerpos, como la blandura, dureza, calor y frío. Tenemos además los sentidos internos, es decir, el sensorio común o cerebro, la fantasía, la estimativa y la memoria. Con estos sentidos nos damos cuenta de nuestras sensaciones, reproducimos la imagen de las cosas percibidas por los sentidos externos, discernimos lo útil y lo nocivo y recordamos las cosas. Facultad cognitiva incomparablemente más noble y que se halla por encima de las ya mencionadas es la inteligencia. Entonces nosotros tenemos capacidad de conocer la verdad, las cosas, por los sentidos internos y externos, pero sobre todo por la inteligencia, que es la cualidad más grande que Dios nos dio como hombres. Esta tiene distintas denominaciones según las acciones que realiza la inteligencia. Si reflexiono sobre mí mismo y sobre cuanto hago, la inteligencia se denomina conciencia. Si capto con evidencia inmediata una verdad, como por ejemplo, yo existo y el todo es mayor que la parte, el círculo no es el triángulo, entonces se denomina inteligencia intuitiva o entendimiento. En cambio, cuando discurro, es decir, cuando de una verdad ya conocida paso al conocimiento de otra verdad, entonces desconocida, la inteligencia se llama razón. O sea, a partir de verdades que conozco, yo reflexiono y deduzco que existe algo más que no sabía que yo existía antes. Entonces la razón es
es muy importante para el hombre. Cuando nos adherimos a una verdad porque la conocemos por los sentidos externos o internos, o por la inteligencia, como evidencia inmediata o mediante el raciocinio, decimos que sabemos, ¿verdad? Tenemos el conocimiento porque lo hemos encontrado nosotros. Sabemos algo porque por el conocimiento que hemos nosotros mismos encontrado. Mas sucede a menudo que conocemos ciertas verdades no por nosotros mismos, sino por el testimonio de otro, y en tal caso ya pisamos el campo de la fe. Creemos lo que no hemos visto. Por ejemplo, ¿cuántas cosas conocemos que no hemos visto? Creemos que existió Napoleón o que existió Julio César, que nunca los conocimos. Creemos que existe, por ejemplo, otro continente, pero que nunca hemos ido allá. Pero creemos por el testimonio de otros, porque otras personas nos han dicho, porque hemos leído en algún lugar y consideramos que ese testimonio es digno de fe. Entonces eso se llama fe humana. Creemos en alguien, un amigo que nos cuenta que fue a tal lugar y vio esto o aquello, entonces tenemos fe en él, es una fe humana, no es fe divina. Creemos que el farmacéutico nos da una medicina y no un veneno que nos cause la muerte. Hay fe humana y fe divina. Cuando creemos la palabra de un hombre, entonces la fe es humana. Si en cambio el testimonio a que damos crédito es divino, si por ejemplo creo que existe un Dios en 3 personas, porque nos lo ha revelado Jesucristo, entonces tenemos el caso de fe divina. Es otra fe, pero mucho más segura, porque es Dios que da testimonio. Entonces, en ese caso, la fe divina vale mucho más y no hay lugar para error, porque a veces alguien que nos cuenta algo se puede equivocar, pero cuando Dios dice algo no se puede equivocar, entonces es más seguro. Y como Dios es Dios, pues es un testimonio infalible. Cabe preguntar ahora, ¿qué es el acto de fe de que habla el catecismo? Es cierto acto de la mente por el cual creemos una verdad, no por el testimonio de los sentidos o de la razón, sino por la autoridad de Dios. Dios, Él se hace garante de lo que dice. Es la autoridad de Dios. Y no querer creer la autoridad de Dios, pues es un pecado, porque es ofensivo a Dios decirle que Él no puede decir la verdad. Es un pecado muy grave. La fe aventaja a la ciencia en cuanto a la certeza. Es Dios quien habla y no un hombre cualquiera. Cuando nos dicen la ciencia dice esto, la ciencia dice aquello, pues la ciencia son hombres que estudian las leyes de la naturaleza y son, como quiera que sea, hombres y pueden equivocarse. Mientras cuando es Dios, entonces no cabe la duda, no hay lugar para la duda. Entonces la fe aventaja a la ciencia en cuanto a la certeza. Es Dios quien habla y no un hombre cualquiera. En cuanto a la universalidad, tiene el mismo vigor en todos los lugares, porque Dios es universal. Y en cuanto a la inmutabilidad, es la misma en todos los tiempos. La fe es la misma en todos los tiempos, porque Dios es el mismo en todos los tiempos. Y su verdad es la misma en todos los tiempos. Entonces eso de hoy que quieren cambiar la fe por la moda, porque hoy en el tiempo moderno hay que pensar de otra manera, pues es una cosa absurda. Las verdades de fe siempre permanecen, porque Dios no se muda, Dios es inmutable. Entonces el cambio de la fe, el que es inspirado hoy por el modernismo, es una herejía, es una ofensa a Dios y es una cosa absurda. Sin embargo, la gente acepta eso porque la gente no reflexiona, porque sigue las modas, porque la gente sigue los demás, o sea, la manada, ¿verdad? Es
esa mentalidad de personas dependientes que no saben usar su razón o su fe. Ciñéndonos a la certeza, afirmamos que ésta no puede ser mayor. Es cierto, por ejemplo, que el sol ilumina, que 2 y 2 son 4, que el triángulo tiene 3 ángulos, pero es más cierto todavía que Dios es uno y trino, que Jesucristo es Dios y que está realmente presente en el Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y cuando Dios lo dice, es más seguro que lo que mi inteligencia puede descubrir, aunque realmente a veces yo estoy seguro de lo que mi inteligencia me descubre y no puedo dudar, ¿verdad? Como que 2 y 2 son 4. Pero cuando Dios dice algo, pues es todavía más seguro porque es Dios que lo dice. Estoy seguro que el sol alumbra porque lo veo con mis propios ojos. Estoy seguro que el triángulo debe tener 3 ángulos porque me lo dice la razón. Estoy seguro de que Dios es uno y trino y que Jesucristo es Dios porque me lo dice Dios. Pero hay una seguridad de parte de Dios. Pues bien, mis ojos pueden engañarme, como me engaña cuando me muestran un espejo, una persona viva semejante a mí, y esta persona no existe. Mi razón puede engañarse, como lo demuestran los errores de los mismos filósofos, aun de los más conspicuos. En cambio, Dios ni se engaña ni nos engaña. Aún más, ni puede engañarse ni puede engañarnos. No se engaña ni puede engañarse porque es la misma verdad. No nos engaña ni puede engañarnos porque es la misma santidad y bondad. Hasta aquí el primer punto. Pasamos al segundo punto: la ciencia y la fe ante la religión. El hombre puede conocer con la luz sola de la razón muchas verdades referentes a Dios y a la religión. Por ejemplo, viendo la creación, las obras de Dios, uno puede deducir que Dios existe y puede estar seguro de ello porque esas realidades son una prueba de la existencia de Dios. Por ejemplo, sabemos con certeza que Dios existe, que es infinitamente perfecto, que ha creado el mundo, etc. Mas, ¿cuál es el secreto de la vida de Dios? ¿Cuáles son los secretos de su amor hacia nosotros? Estos misterios nunca los habríamos conocido, ni siquiera sospechado de no ser revelados por el mismo Dios. Pero Dios se dignó revelar al hombre estas cosas ocultas y superiores a la pura razón, y por tal motivo debemos creer firmemente todo cuanto Él nos ha dicho. Así pues, por la fe sabemos lo que es Dios en sí mismo, uno en 3 personas. Por la fe sabemos lo que Dios hizo por nosotros, redención, santificación. Por la fe conocemos el amor infinito que Dios nos tiene y la bienaventuranza que nos espera en la eternidad del paraíso. Pues bien, el resumen de todas las verdades reveladas por Dios las encontramos en el credo o símbolo apostólico. Estas verdades fueron defendidas por millares de mártires y enunciadas en toda la faz de la tierra por millares de apóstoles. Consolaron a millones y millones de almas y cambiaron al mundo, dando origen a nuestra civilización. Entonces, estas verdades de la fe son otra cosa y son mucho más seguras. Pero además hay que añadir que cuando Dios revela algo, nos da al mismo tiempo el auxilio, la ayuda para creer, y eso es una gracia de Dios. Entonces el que tiene el don de la fe tiene acceso a un mundo que no tiene aquel que no cree, y que aunque conozca el catecismo, no tiene acceso a esa verdad que es divina, porque no tiene la fe, no tiene la virtud de fe. Entonces, y esa fe es la que ha construido la civilización cristiana, porque digan lo que digan, la civilización cristiana se hizo con el apoyo de la Iglesia, con la dirección de la Iglesia y con la acción de la Iglesia a través de los siglos. Esa civilización cristiana que hoy se está destruyendo, está siendo destruida por los enemigos de Dios.
Y no nos engañemos con una falsa civilización mundana que es de origen anticristiana, que está hoy en boga y que se habla de una falsa cultura, de una falsa civilización, que en realidad no lo es. Porque ¿en qué se reconoce una verdadera cultura? Es aquella que nos ayuda a practicar las virtudes. Cuando se habla de arte, cuando se habla de música, cuando se habla de cualquier cosa, si eso no nos ayuda a ser mejores, a agrandar nuestras virtudes, es una falsa cultura, una falsa civilización. Una civilización que nos pervierte, que nos lleva al pecado, que nos envilece, no es verdadera cultura ni civilización. En eso se conoce la verdadera civilización, la que hace a los hombres mejores. ¿Y cómo se hacen los hombres mejores? Pues cuando mejoran sus virtudes, sus cualidades humanas, y que llevan a Dios y que son virtudes finalmente cristianas.